les decía, de otra aplicación que tienen las derivadas. Esta aplicación se conoce como la regla de L'Hopital. L'Hopital, algunos pronuncian, pero bueno, eso ya es cuestión de gusto, ¿no? Y sí, no he escrito todavía nada. El nombre, a ver, ya silencio. El nombre proviene del apellido de un noble francés al cual durante mucho tiempo se pensó que él era el que la había desarrollado. Hay por ahí una leyenda urbana, se supo después porque pues, alguien habló y contó la verdad, que este noble francés, bueno, una persona que con dinero quería trascender, era matemático, era bueno, pero no tan bueno como para llegar a estos niveles. Y entonces lo que se dice por ahí, que se cuenta, es que hizo un convenio con uno de los Bernoulli, el más pequeño de ellos, y le estuvo pagando para que lo que el otro descubriera, se lo pasara, y él lo reportaba como si él lo hubiera hecho. Y dentro de esto, pues está esto que es la regla del L'Hopital. Pero bueno, aquí, eso es lo que dice la historia, ¿verdad? Pero a lo que a nosotros nos interesa es la ventaja, lo que nos da la regla en sí. Ya si le costó, cuánto le costó, si se nos dio en cómodas mensualidades, eso ya es lo de menos. ¿Para qué nos va a servir esta regla? Esta regla nos va a servir para resolver límites que están indeterminados. Ustedes podrían decir, pero ya vimos mucho de eso. Ya sabemos que si está indeterminado, podemos generar una nueva función, quitar la indeterminación y llegar al resultado. O podemos tabular. Sí, con los límites algebraicos eso se puede hacer. Pero cuando la función ya es una función trascendente, ya la opción de generar una nueva función con álgebra, eso ya no es posible. Entonces, la verdad es que sí tiene mucha ventaja para nosotros. Nada más para entrar un poquito, recordemos que las indeterminaciones, al menos las más comunes que encontramos nosotros son 0 sobre 0, pero también podemos encontrar infinito entre infinito. Y ya hay más. Sí, infinito menos infinito también es una indeterminación. Y ahí en la página 69 al final vienen otras. 0 por infinito, 0 a la 0, 1 a la infinito, etc. Cualquier constante entre infinito es 0. ¿En qué consiste la regla del L'Hopital? La regla nos dice que si tenemos el cociente de una función racional y esta está indeterminada para ese valor de la variable, es decir, nos dio 0 sobre 0 o infinito entre infinito, entonces podemos derivar ambos términos de la fracción y de esa manera tratar de quitar la indeterminación. Ahora, pausados. No es que se derive como un cociente, no se deriva como un cociente. Se deriva el numerador por separado, el denominador por separado. Y otra cosa, la regla del L'Hopital solamente se puede utilizar si el límite está indeterminado. Porque luego no probamos que esté indeterminado y nos vamos directamente a derivar. Bueno, pues si no nos dio 0 sobre 0 o infinito entre infinito, eso está mal. Si el límite no está indeterminado, no se puede aplicar la regla del L'Hopital. Tiene que estar indeterminado. Y bueno, aquellos problemas, ustedes recordarán que resolvimos al principio del curso, por ejemplo, este límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 sobre x cuadrada más 3x más 2. Estos ya los resolvimos en su momento. Sustituimos el valor de x, que es menos 2. Arriba nos da 0.
Abajo nos da 0 también, son 6 menos 6. Quiere decir que está indeterminado. Lo que hacíamos nosotros en ese momento, pues era ver si factorizando podíamos llegar a una nueva función que ya no tuviera el problema en ese punto. Y si el álgebra no nos ayudaba, pues podíamos tabular, darle valores cercanos, en este caso a menos 2. Pero ahora ya tenemos otra herramienta que nos dice que si el límite está indeterminado, entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital, que consiste en derivar por separado el numerador y el denominador. La derivada de x más 2 es 1, y de x cuadrada más 3x más 2, 2x más 3. Bien, de entrada ya no puede estar indeterminado, porque arriba ya es una constante, ya no puede dar 0. Bueno, pues entonces volvemos a probar. Si x tiende a menos 2, arriba nos da 1, y abajo sería menos 1, por lo tanto el valor del límite es menos 1. Pero como les digo, podrían decir, bueno, pero pues eso ya lo hacemos con el álgebra, sí. Pero si la función ya no es algebraica, por ejemplo, el problema 4 de la página 71, que dice límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 menos x sobre x cuadrado. Lo primero que hacemos es sustituir x por lo que vale. Y si x tiende a 0, ¿cuánto nos da? 0 sobre 0. 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces está indeterminado. Aquí sí el álgebra ya no nos ayuda. Ya no hay manera de que factoricemos eso para cancelar términos. Aquí sí o tabulamos, que sería la única opción porque sí se pueden tabular, o aplicamos la regla de L'Hopital, que sería límite, como está indeterminado, derivamos por separado, numerador y denominador. Arriba, ¿cuánto nos da la derivada? E a la x por 1, pero no hemos terminado. Menos 1 sobre 2x. Sí, porque la derivada de menos 1 es 0, pero de menos x es menos 1. Y volvemos a probar. Si x tiende a 0, ¿eso cuánto nos da? 0 sobre 0. Nos da 0 sobre 0. Miren, no hay una limitante para usar la regla de L'Hopital en un mismo problema. Se puede usar tantas veces como se necesite, siempre y cuando los límites estén indeterminados. Si no, ya no. Pues si nos sigue dando, como en este caso, otra indeterminación, podemos seguir aplicando la regla, que sería el límite cuando x tiende a 0 de. Volvemos a derivar. Arriba, e a la x, abajo, 2. Como ya no está indeterminado, ya no se puede aplicar la regla. Esto será entonces, no es 0, es e a la 0. E a la 0 es 1. El resultado es 1 medio. Pero realmente vemos nosotros el beneficio de la regla en este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? A ver. Problema 6. Límite cuando x tiende a 0 de 5 a la x menos 3 a la x sobre x. No podemos irnos directamente a aplicar la regla. Primero debemos de probar si está o no indeterminado, porque la regla no se puede aplicar como nosotros querramos. Si x tiende a 0, 0 sobre 0. Sí está indeterminado. Por lo tanto, sí podemos aplicar la regla de L'Hopital.
que consiste en derivar por separado tanto el numerador como el denominador. ¿Cómo se deriva lo que está arriba? No es, o sea, sí se puede usar logaritmos, pero está directo. Sí tenemos una formulita para eso. A la U. Es la de A a la U. ¿Se acuerdan que cuando vimos los exponenciales yo les hice una tablita y les puse U a la N, E a la U, A a la U? Sí. Sí, te da lo mismo. De hecho, hicimos en su momento un ejemplo. Nada más que tendrías que derivarlo aparte y ya nada más pones ahí el resultado para no revolver. Pero sí lo puedes hacer, sí. Es logaritmo natural de A por A a la U por la derivada de. Entonces sería logaritmo natural de 5 por 5 a la X por 1 menos. Es que se me quedó el signo del otro uno, güey. Pues ya me perdieron mi corrector. Ok, entonces quedamos que era logaritmo natural de 5 por 5 a la X por 1, que ya no lo ponemos. Menos logaritmo natural de 3 por 3 a la X por 1. ¿Entre? 1. Bien. Ya no hay manera de que nos dé indeterminación, porque abajo es un 1. Volvemos a probar entonces. Si X tiende a 0, ¿qué nos quedaría? No, arriba no se hace 0. Logaritmo natural de 5 menos logaritmo natural de 3. Entre 1 que ya no lo ponemos. Y de acuerdo a las propiedades de logaritmos, eso equivale a logaritmo natural de 5 tercios. ¿Alguna pregunta? Sí. Tendrías que, es lo que yo te digo, si tú, vamos a suponer, no te acuerdas cómo se hace la derivada de 5 a la X. Entonces lo vas a tomar aparte y a esto le vas a llamar Y. Y lo que haces es aplicar logaritmos a ambos términos. Y luego bajas el exponente y te queda X por logaritmo natural de 5. Y ya derivas. La derivada del logaritmo natural de Y es Y' sobre Y. El logaritmo de 5 es constante. La derivada de X es 1. Entonces te queda solamente el logaritmo de 5. Y a la hora que despejas, te queda el logaritmo de 5 por Y, que vale 5 a la X. Y esto es lo que vas a poner aquí. Por eso te digo que lo tendrías que hacer aparte si lo vas a hacer con logaritmos para que le des el nombre de Y, apliques logaritmos a ambos términos y hagas todo el proceso. ¿Sí? En caso de que no nos acordemos de la formulita, así lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, vamos a hacer otro. Voy a cambiar de página. Este fue el problema 6. Problema 8 dice límite
cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Primero hay que probar. Si x tiende a 0, ¿qué nos quedaría? 0 sobre 0, porque el coseno de 0 es 1. Quiere decir que sí está indeterminado, por lo tanto sí podemos aplicar la regla del L'Hopital. Arriba, derivamos. La derivada será seno de x. ¿Sí? De 1 es 0. La derivada del coseno es menos el seno. Con este menos nos da más. ¿Y abajo? Y volvemos a probar. Sigue dando 0 sobre 0, porque el seno de 0 sigue siendo 0. Quiere decir que podemos seguir aplicando la regla del L'Hopital. Si no diera indeterminación, no se podría. Volvemos a derivar. ¿Cuánto? Coseno de x sobre 2. Ya no hay manera de que dé indeterminación. Bueno, volvemos a probar. El límite existe y vale medio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. A ver, es el 10. Límite cuando x tiende a 0 de, miren, es el 10. Ahí estoy haciendo los pares porque los impares van a ser para ustedes, como la tarea número 3 para entregar. Todos los impares. Sí. Dice, esta letra luego como que nos saca de juego porque pensamos que es un infinito, ¿no? Es la letra alfa. Alfa por x. O sea, alfa por x es el argumento de la función tangente sobre x. No, porque la tangente no es arco tangente. Son cosas diferentes. Lo que podrías hacer es usar identidades trigonométricas, pero lo único que haces es que en lugar de tangente tendrías seno y coseno. ¿Verdad? Por eso sí lo podrías hacer. Ok, probamos primero. Si x tiende a 0, sería 0 por alfa nos da 0. Tangente de 0 es 0. Y si tenemos dudas, pues con la calculadora salimos de ella. 0 sobre 0. Quiere decir que sí está indeterminado. Mire, es importante que se graben eso. Primero hay que probar. Por ahí en algún examen, hace unos años atrás, antes de la pandemia, pusieron un problema parecido a estos, en este parcial de aplicaciones de derivada, que no estaba indeterminado. Y la mayoría se fue directamente a derivar. Entonces es importante que prueben. Si no está indeterminado, la regla del L'Hopital no aplica. Ok, derivamos. ¿Cuál es? ¿Sí? Pero nos falta. Es una tangente de u. La derivada es secante cuadrada de u por la derivada de u. Alfa es una constante. Es como si tuviéramos un 3, un 4, un 5. El argumento no cambia. Es secante cuadrada de u, sigue siendo el mismo argumento, y luego aparte por la derivada de u. ¿Perdón? Porque u es alfa por x. O sea, esto es lo que vas a derivar. Alfa es constante, queda afuera, y la derivada de x es 1. Entonces es alfa secante cuadrada
de alfa por X sobre 1. Miren, ya no hay forma de que esté indeterminado. Ya no se puede aplicar la regla del L'Hopital. Lo que sí luego es que la secante cuadrada nos da conflicto encontrar su valor, porque la calculadora, al menos en la mayoría de las calculadoras, solamente dan las tres primeras, seno, coseno y tangente, pero para eso tenemos las identidades. La secante es 1 sobre coseno, secante cuadrada será 1 sobre coseno cuadrado, y eso sería el límite. Aquí lo único que hice fue aplicar las identidades. Alfa sobre coseno cuadrado de X. Y ahora sí, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto nos da? ¿Pero qué te da uno? Ah, bueno, aquí me faltó, perdón. Esto es alfa por X. El argumento ya quedamos que no cambia. ¿Cuánto vale todo eso? ¿De dónde sacas una W? ¿De dónde saqué la W? Pues yo no sé. Pero Ah, yo te entendí alfa W. Yo dije, pues ¿de dónde sacan una W? alfa sería uno. Alfa es alfa. Esa no puede cambiar. Parece que estamos hablando en clave alfa 1, alfa 2. O sea, alfa sí. Sí, pero lo que tú me estás dando solamente es el coseno. Yo lo que te pido es el resultado de todo el límite. Pero no tienes que ponerlo, nada más saca el coseno y lo elevas al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, por lo tanto lo que nos queda es... Ya fueron muchas alfas. No, nada más es alfa. Es que arriba es alfa porque la secante cuadrada la bajamos como coseno cuadrado y el coseno cuadrado es 1. Alfa entre 1 nos da alfa. O sea, solamente baja el coseno, la secante como coseno. Alfa ahí sigue. ¿Sí? Bueno, miren. En algunos problemas antes hay que darle alguna forma especial. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x, logaritmo natural de x. De entrada no sabemos si está indeterminado o no, porque como no es una fracción, quién sabe eso cómo sea. Entonces, primero hay que darle forma a la función. No lo podemos trabajar así como está. ¿Qué podríamos hacer? Pues el término que tiene potencia negativa, lo podemos bajar. Ganamos dos cosas, que ya el exponente sea positivo, pero además que tengamos una fracción. Y entonces sería el límite cuando x tiende a infinito ¿de qué? ¿Y qué pasó con el otro? Ese no cambia, ese ahí sigue. El único que vamos a bajar es el que tiene exponente negativo. Sí, ¿para qué manejar tantas fracciones? Una sola. Logaritmo natural de x sobre e a la x. No tiene caso tener tantas fracciones en una. Eso nos puede confundir. Y ahora sí vamos a probar. Primero a ver si está indeterminado. Si x tiende a infinito, miren, aquí entra un poquito también nuestra imaginación, lo que nosotros imaginemos. Si x, cuando yo le aplico el logaritmo a una cantidad tan grande como es el infinito, pues el resultado sigue siendo otra cantidad muy grande como es el infinito. Y no se diga con el exponencial. A cualquier cantidad tan grande como el infinito también nos da infinito. Entonces lo que tenemos es infinito entre infinito.
que sí es una indeterminación. Por lo tanto, sí podemos aplicar la regla del L'Hopital. Derivamos. Arriba la derivada será 1 sobre x y abajo será e a la x. Como no podemos trabajar bien si tenemos fracciones compuestas, la vamos a reducir a una sola, multiplicando extremos sobre medios. ¿Cuánto nos dan los extremos? 1. ¿Y los medios? X por e a la x. Ya no hay manera de que dé indeterminación. Ya no hay forma, porque arriba es una constante. 1 sobre. Y lo de abajo, si x tiende a infinito, todo esto de abajo, ¿cuánto nos dará? Infinito. Y cualquier constante dividida entre una cantidad tan grande como es el infinito, ¿tiende a dar? Cero. Sí. ¿Alguna pregunta? Entonces, van a quedar los impares como tarea número 3. Como tarea número 3, que se entregará el viernes previo al examen. Y como ya se va su